¿Pregunta respecto de este? No, todavía. Bueno, vamos a hacer esto entonces. La idea con este ejercicio es que ustedes entiendan un poco de la notación que puede aparecer, como por ejemplo, qué significa que algo esté elevado a la menos 0,5, que lo puedan traducir y que después lo puedan interpretar, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir otra vez esto como corresponde. Esto es menos. Elevar a la 0,5 es lo mismo que elevar a la 1 medio. Y ustedes quizás alguna vez vieron que elevar a la 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada de x. Porque este 2 pasa a ser el índice y este 1 pasa a ser el exponente que va dentro del radicando. Entonces, esto no es otra cosa que la raíz cuadrada grande, ¿sí? Y el menos adentro. El menos va a ir adentro de la raíz. Porque el paréntesis es todo raíz cuadrada. Menos raíz cuadrada otra vez de 2 menos. Bueno, resulta que tengo 1 dividido, o sea, 1 sobre, se lo puede pensar así, como 1 sobre 3 menos x a la menos 0,5. O sea que lo puedo pensar a esto así, como a la menos 1 medio. A ver, a la menos 1 medio. Y después, más 1, que va adentro de la raíz todavía. ¿Sí? Ahora, como yo tengo exponente negativo, ¿qué pasaba con el exponente negativo? Se invierte, la fracción se invierte, y este pasa a estar arriba. Entonces me queda que y es igual a la raíz de menos la raíz de 2 menos este que está a la menos, acá sería a la menos 1 medio, afecta solo el paréntesis. Entonces, ¿qué va a hacer este? Acá vamos a borrar. A ver. Él afecta solo al denominador, ¿no? Entonces, va a pasar arriba elevado a la 1 medio, o sea, va a quedar así. Y después recién viene más 1. Bueno, esa es la función que hay que analizar. Menos, 2 menos. Como este está menos, pasa para arriba. Y como está a la 1 medio, se transforma en raíz. ¿Estamos? Bueno, a ver si podemos escribir las condiciones. ¿Cómo se arranca? ¿Cómo empezamos con las condiciones? De adentro hacia afuera. Creo que ya lo hablamos. Esto de la función interior vamos ampliando hacia afuera. ¿Cuál es la más chiquita que encuentran acá? Esta es la más chiquita, la función interior, la primera que yo aplicaría. A ver, si yo le digo reemplacen x, ¿a dónde van a reemplazar? Acá. ¿Qué van a hacer? Van a resolver esta raíz. Al resultado le van a aplicar la otra raíz. Piénsenlo en el orden que ustedes irían haciendo la cuenta. Sí. La raíz cuadrada nos quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 1 sobre 3 menos 4. Sí, pero raíz de 1 te queda 1, ¿no? Este está menos, o sea que este va a subir. No, pero digo únicamente por la condición de denominador, después para que x no pueda tomar el valor, o sea, para incluir el 3 del... No, porque al tener menos, vos lo subís. No entiendo eso. Lo que voy es que al tener menos, lo convertimos al 3 menos x, Sí. el denominador. Sí. Lo siguiente x no puede tomar un valor que no puede tomar 3. En cambio, solamente en la raíz sí puede tomar 3 porque raíz de 0 se puede. Sí, entiendo tu pregunta. Que es como quién nació primero, el huevo o la gallina. No, es porque uno queda cerrado. Ah, sí, entiendo. Puedo decir, si uno analizaría acá, no puede valer 3. Pero así como yo lo llevé arriba, ahora sí podría valer 3. ¿Bien? Bien. Está bien tu pregunta. Habría que ver
habría que ver en este caso. Para mí, como esto es equivalente a esto, vos te quedás... A propósito dejaron dividido ahí, cosa que no tenga espacio para hacer el 1 sobre 3 menos x. Nada. 1 dividido raíz cuadrada de 1 sobre 3 menos x. La verdad Sí. menos x te posee más que no puede ser 3. Pero este no es raíz de 3 menos x. Este es 1 dividido 3 menos x a la menos raíz, pero no existe menos raíz, ¿me entendés o no? Tengo al 1 sobre 3 menos x. Sí, esto. ¿Sí? Raíz cuadrada de 1 sobre 3 menos x. Sí, Esa es la... claro. Pero vos no podés verla sola, vos tenés que ver porque tenés un 1, es la inversa de esto. Y la inversa de esta es la raíz. Yo entiendo más o menos lo que vos vas, que si uno mira así, no podría valer 3. Pero vos no podés mirar solo esto, vos tenés que mirar también el exponente y el contexto en el que está. Entonces, el contexto te la lleva acá arriba finalmente. ¿Sí? Sí, entiendo que me la debe, lo que no sé si me lleva el valor de 3, lo que digo, no. Bueno, vamos a chequearlo después en Closer a ver qué... Esa es la mejor manera de sacarte por ahí estas dudas que están buenas, porque en realidad, si vos reemplazás acá, ¿podría valer 3 o no? No sé. Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, escribamos las condiciones. A ver, arrancamos por adentro. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la primera condición? ¿Esto cómo tiene que ser? Muy bien. No solo positivo, sino mayor o igual a 0. Y ahí con el compañero podríamos discutir a ver si va mayor o igual. Está buena esa discusión porque depende si podría valer 3 o no. Esa sería la condición A. ¿Qué otra condición tenemos? ¿Cuál es la función que le sigue a esto? ¿Cuál otra tiene restricción? Esta. ¿Y cómo puedo escribir la restricción que tiene esa raíz? ¿Qué tiene que pasar para que esté definido? Esto que está adentro, ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o 0? O sea que escribimos tal como está. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Después me arreglo con esa raíz, pero yo tengo que escribir lo que está adentro y eso tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, y la última condición, con la misma lógica, ¿cuál sería? Que todo lo que está acá sea mayor o igual a 0. O sea que menos la raíz de 2 menos la raíz de 3 menos x, pero más 1, todo sea mayor o igual a 0. Si se cumple esta y esta, es de esperar que funcione mi... O sea, que sea una función definida. Y ahí tendríamos que definir esto. Yo creo que la discusión acá sería más bien sobre las escrituras equivalentes, porque en realidad esto vos tenés que llevarlo a la forma canónica, por decirlo, la forma que vos lo puedas manejar, ¿entendés? Y como este está a la menos, hay que primero invertir y después aplicar el 0,5. Claro, lo que voy a es una raíz No, en eso difiero, porque vos potencias y raíces, pero siempre vas de adentro hacia afuera. O sea, esta raíz es una de las últimas que se resuelve. Siempre vos empezás las operaciones potencia, muy bien, potencia y raíces, pero de adentro hacia afuera, te digo. Entonces vos empezás por esta resolviendo y después vas ampliando hacia afuera. Bueno, de todo esto, ¿cómo resolvemos? Esta es fácil. Esta pasamos al otro lado y ya está. ¿Sí? Son los x menores o iguales a 3. ¿Y esta? A ver, vamos a llevarlo a la otra página a ver qué podemos hacer con esto. La primera, ¿cómo queda entonces? Esto sería menos x mayor o igual a menos 3, de donde x tiene que ser ¿cómo? Si tiene menos, ¿qué se hacía? Se daba vuelta. Ahí ya tenemos una parte. Vamos con esta. ¿Cómo podemos comparar esto? ¿Qué les parece que podemos hacer? Claro, podemos pasar este para el otro lado
¿Así? Porque yo me quiero sacar de encima la raíz, ¿o no? ¿Y cómo me puedo sacar de encima una raíz? Elevando al cuadrado. Como ambos son positivos, lo puedo hacer, ¿no? Acá elevo al cuadrado. Y elevo al cuadrado. Acá me va a quedar 4 mayor o igual a 3 menos x. Porque este se va con este. Y de acá me queda que x lo paso para el otro lado. Es mayor o igual que menos 1. Porque 3 menos 4 sería menos 1. Bueno, ven que acá tenemos dos de las condiciones ya. Nos está faltando la última. Es así. ¿Y acá? Pasamos esto. Esta es la raíz de 2 menos. Siempre nos va a dar negativo. No, no siempre. Sí, porque tenemos menos. Claro, está bien. No, no, el menos es solo a la raíz. No, el más 1 está afuera. El más 1 va afuera. Entonces, si esto es más chiquito que 1, es positivo. Pero esto tiene que ser más chiquito que 1, ¿sí? Para que pase eso. Bueno, entonces justamente eso es lo que va a saltar ahora. Hacemos este planteo. Positivo y positivo. ¿Qué hacemos con esto? Cuadrado. 1 al cuadrado mayor o igual a todo esto al cuadrado. Cuadrado se va con cuadrado. Entonces me queda que 1 es mayor o igual a 2 menos la raíz de 3 menos x. Eso, podemos pasar. Esta raíz negativa la pasamos al otro lado. Esto lo pasamos al otro lado. ¿Sí? Y aplico otra vez el cuadrado en ambos miembros. Cuadrado y cuadrado. Esto es un 1, no sé si lo ven. Parece más un 2 que otra cosa. Es un 1. Bueno, vamos hasta acá, ¿o no? Y esta condición, ¿qué tiene que pasar? Este se va con este. Me queda que 3 menos x tiene que ser mayor o igual a 1. A ver si lo podemos escribir más fácil por acá. Esta x la paso para el otro lado. Este lo paso restando. Me queda... ¿cuánto? Menos x mayor o igual a... menos 2. De donde x tiene que ser menor o igual a 2. Menos x. Este lo paso para el otro lado. Restando. Y cuando yo tengo menos y menos, yo este menos lo quiero cambiar, le tengo que dar vuelta a el sentido. ¿Cuántas condiciones tenemos? 3 condiciones. 1, 2 y 3 acá abajo. Profe, Creo que menos que estaba antes la raíz cuadrada de 3. Acá. Acá. Acá, mira. Este yo lo pasé al otro lado y queda más. Porque este está menos, lo paso al otro lado, queda más. Lo mismo hice acá. Este que estaba menos, aproveché y lo pasé al otro lado. ¿Sí? Para que no me cambie después el sentido, pero lo puedo hacer como quiera. Bueno, ¿y cuál es el conjunto solución? Así mirando está como complicado por ahí guiarse, ¿no? Yo les aconsejo que hagan un gráfico. Claro, parecería de menos 1 hasta 2 incluido. Ah, y bueno, y lo sacamos al 3, ¿no? Automáticamente. No vamos a poder discutir si se podía, ¿no? No, igual. Si le intentan la calculadora, te dice más. Cuando vos reemplazás por un 3. Porque te
da la condición de denominador al poner al menos 0,5. Por el menos, no por el 0,5. El 0,5 te da la condición de raíz. Sí. La raíz sí puede aceptar el valor de 0, pero el ser denominador no te da. Claro. Bien. Bueno, entonces, conjunto solución, mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 2. Podemos hacer un gráfico y ahí vemos cómo queda entonces. Mayores o iguales a menos 1, así. Después tenemos menores o iguales que 2. Para allá. Y menores que 3. Menores o iguales, dice que está igual. Este iría para allá también. ¿Cuál es la conjunción de los tres colores? De Rojo. 1 a 2 cerrado. Menos 1, perdón. Cerrado a 2 cerrados. Este sería el dominio de esa función. Dijo profesor, ¿puede volver a la página anterior? ¿Sí? Vio ahí cuando comenzó el tercer paso, ¿no es acaso que... Ah, no, disculpe, no es nada, no es nada. Iba a decir que el 1 estaba dentro de la raíz, pero ya lo estaba contando. Sí, está bien. No es No, nada. está afuera, sí. Revisar más. En ese paso, ¿puede repetir lo que hizo con el 2? En el último. ¿El último? En Acá el 2. estamos. ¿Acá? Ah, de 3. Sí. Bueno, tenés 1 mayor o igual a esto, entonces elevás al cuadrado y elevás al cuadrado ambos y se cancelan. ¿Hasta ahí llegaste? ¿Estaríamos acá? Sí. ¿Qué hago con este 2 que está acá? Lo paso al 2 para el otro lado. Lo paso restando, o sea que me queda menos 1. Ah, perdón. En realidad pasé al revés. O sea, pasé este. Lo pasé para este lado, para que sea positivo, y a este lo pasé para acá. Y ya hice la Sí. resta. O sea, hice 2 menos 1 y me quedó 1 acá. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Bueno, preguntas respecto a esto. Cerramos el tema de dominio. El tema de dominio de estas funciones. Y ahora vamos a pasar a algo que ya estuvimos trabajando, pero bueno, es una manera ahora de verlo un poquito más unido a la teoría, que son las composiciones de funciones. ¿Sí? ¿Qué significa esta notación? A ver. ¿Qué significa esto que está escrito acá? La actividad 3. F cerito G, o una O, no sé cómo uno quiera ver. ¿Qué significa esto? Eso significa G compuesto con F, se lee, pero digamos que lo más práctico es pensarlo como F de G de X. A mí particularmente me confunde eso de G compuesto con F. Para mí sería F compuesto con G, pero bueno. No importa eso, más allá de la palabra. El primero que está es la función exterior y la que le sigue es la función interior. Pongámosla así. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa F de G de X? Que primero tengo que aplicar G de X y después aplico F. O, pensándolo de otra manera, es que F le tengo que aplicar a él. O sea que este X no es X, sino que lo tengo que cambiar por esta expresión. Entonces, ¿qué me queda? Miren, F lo escribo como está, pero no pongo X. Adentro de F pongo a G de X. O sea, así. ¿Bien? Entonces, F, esto sería G compuesto con F, se escribe de esta manera. Ahora, el dominio de F. ¿Cómo sería el dominio de F?
nosotros estuvimos trabajando ya, o sea, esto es escribirlo de otra manera a lo que ya veníamos trabajando. ¿Qué condición tiene esto? Que lo de adentro, el radicando, tiene que ser Mayor o igual que cero. mayor o igual que 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual ¿a quién? A menos 5. Que menos. Ahora vamos a hacer al revés, a ver. G compuesto, o sería F compuesto con G, que se escribe así. F compuesto con G se escribe así. Ahora, ¿cuál es la función exterior? G. O sea que a G la tengo que escribir, pero donde dice X, voy a poner raíz de X. Entonces, fíjense que cambia totalmente la función. No es lo mismo componer F con G que G con F. Son dos funciones distintas. Bueno, ¿y cuál sería el dominio de esta función? Claro, el único que tiene condición es este. ¿Sí? O sea que esa es la condición. Este era el dominio. O sea, de menos 5 cerrado a más infinito. Y este sería de 0 cerrado a ¿dónde? A más infinito. Ustedes habrán visto los diagramas de Venn, ¿o no? O sea, los diagramitas que parte de uno la flecha, engancha con otro y pasa al otro. Bueno, la idea en este ejercicio es ver un poquito eso, o sea, ver cómo se puede pensar esto como esos diagramas, ¿no? Entonces, esto se entendió porque era lo mismo que veníamos trabajando, ¿sí? La diferencia es que ahora tienen que armar ustedes la función, no le doy yo armado, sino que yo le doy cómo están enganchadas una con otra y ustedes hacen el enganche, ¿está bien? Bueno, otra opción que alguna vez se dio también es darle nosotros la función y que ustedes desglosen la función en todas las que están adentro. Por ejemplo, cuando yo les decía logaritmo de la raíz de 3x más 1 sobre 2x, acá hay un montón de funciones enganchadas. ¿Quiénes están enganchadas acá? Una de las funciones, vamos a empezar de adentro hacia afuera. Una de las funciones, ¿cuál es? Es esta. Es más, si ustedes quieren verla, son dos funciones, un cociente de dos funciones. Entonces, si nosotros viéramos a esto como una función, esa sería sería, por ejemplo, nuestro h de x. Después, ¿quién viene? ¿La raíz de quién? De x, ¿no? La raíz de x, ¿no? Esa sería nuestro g de x. Y la función más grande, logaritmo neperiano de x, ¿se entiende? Entonces, si yo compongo f con g y con h, obtengo esto. Eso también es una opción, que de acá nosotros vamos al revés, que ustedes nos digan quiénes son f, g y h. ¿Sí? Bueno, entonces, si esto se entendió, veamos a ver qué nos propone acá. Analizar y comparar el dominio de las funciones, vieron que los dominios no eran iguales. Dice, verificar si las funciones f y g son inversas una de otra, demostrando que la composición de g con f es lo mismo que de f con g, porque dan la misma función, dan la función x. ¿Cómo le llamamos a la función x así solito? Identidad. Esa es la función identidad. ¿Por qué? Porque a cada x le corresponde como imagen x también, o sea, idéntico. Para uno le corresponde idéntico que es 1, para 2 idéntico. ¿Sí? La función identidad. Bueno, a ver, prueben esto, hagan ustedes las composiciones acá. De f con g, ¿cómo quedaría?
Esperen que voy a recortar esto. Y veamos si realmente pasa eso que pide acá. Hagan entonces f de g de x y por otro lado hagan g de f de x. A ver si dan lo mismo. ¿Se ven las expresiones o no? No, no ve. Un poquito más grande, ¿verdad? A ver. Ahí. Ahí ven. ¿Quién me preguntaba? Cuando se restringe. Bueno, eso es interesante. A ver, hace F compuesto con G y fíjate qué dominio te parece que quedaría, porque los dos están restringidos. Pero a ver si es una intersección entre los dos, si es una unión de dominio. Les muestro si quieren el primero, a ver si por ahí alguien nos enganchó. Sería f de g de x. O sea que tomo f como está, pero en vez de poner x, cargo todo g adentro. Sería 3 por todo esto, así. Y después le sumo 4. Esa sería la idea. Este, en vez de ser x, como acá, se transforma en todo esto. Por esto. Porque g de x es esto. Y a este vos lo cargas acá adentro, en lugar de x. Porque es f aplicado a g de x. Esa sería la idea. Esto tiene mucho que ver, o este razonamiento, digamos, con lo que es cuando uno está programando y lleva una variable y mete adentro de otra y hace. Tiene este pensamiento lógico matemático también le va a ayudar a ustedes en lo más específico de su carrera, ¿no? Porque esta idea de que algo se reemplaza en otro, sí, tiene mucho que ver. Son aplicaciones, finalmente. Bueno, ¿y esto qué pasa? 3 por 1/3, ¿qué me da? Se cancela y me queda x menos 4 más 4. ¿Qué sería eso? Entonces, f de g de x me da x. O sea, me da la función identidad. Este se cumplió. Se cumplió. Ahora, si este me llegara a dar x otra vez, ¿qué conclusión sacamos? Que una función es la inversa de la otra. ¿Sí? Y ya vamos a ver qué característica o cómo gráficamente, cómo me doy cuenta que una función es inversa de la otra. Les propongo entonces que hagan g de f de x. G de f de x. Porque en realidad, si vos ves esa, no tendría que por qué tener una restricción. Una raíz cuadrada y la raíz de menos 2.
Claro. Para que salga la compuesta, no por eso. Exactamente. Segundo, sí, Da X también, profe. La X. Bueno, ¿cómo armaste? A ver, dictame. Hice un tercio ¿Sí? de 3x más 4. En lugar de X cargaste toda la función. Muy bien. Sí. Ahí cierro el paréntesis y menos 4. 3X más 4. Tendríamos que cerrar doble paréntesis, ¿no? Sí. ¿O no? No, 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 queda todo dentro de un solo paréntesis, profe. acá sería un tercio y en vez de X pongo 3X más 4 y Menos acá le 4. resto menos 4. Sí, podíamos poner, yo creo que puse paréntesis y se podía poner y no había problema con eso. Ahora, este se va con este y ¿qué me queda? Un tercio de 3. ¿Cuánto es un tercio de 3? Claro, esto se va y se va, me queda X. Este se va y se va con este abajo. O sea que G de f de X también me da X. Como se cumple esto, ¿ven? ¿Qué conclusión sacamos? Que F y G son inversas. O si no, puedo decir que F a la menos 1 no es otra cosa que G. ¿Sí? ¿Así? Esa es otra notación. F a la menos 1 es la función inversa, no es 1 sobre F, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto en la gráfica? Bueno, podemos ver. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Siempre que estés componiendo dos funciones. Porque no te olvides que acá estamos componiendo, no es que yo hice cualquier expresión, sino las compuse una con otra. ¿Sí? Bueno, veamos entonces cómo se ve en un gráfico esta consecuencia de que sean inversas. ¿Cómo era? ¿X más 3 era una? Ah, 3X más 2 es una de ellas. Bien. ¿Y la otra? Ah, más 4. Más 4. La otra es un tercio de x menos 4. Un tercio de X menos 4. Bien, estas dos funciones que ustedes ven, una es inversa a la otra. Ahora, si yo miro las dos, lo que tendríamos que ver es, ¿y qué tienen que ver estas funciones con X? Que era la función identidad. Entonces, ¿qué pasa si yo grafico X? ¿Qué es esto? Claro, si yo grafico X, resulta que quedan simétricas. Estas se reflejan respecto de X con la otra. ¿Sí? Es más, GeoGebra tiene una herramienta que se llama simetría. Acá se llama simetría axial. O sea que si yo le hago una simetría axial a este respecto del eje, ¿verdad? Tendríamos que caer ahí, ¿no es cierto? Simetría axial del azul respecto del rojo. Ah, este GeoGebra lo está tomando como una función, o no sé por qué no me da, no me permite hacer la simetría respecto a ese eje. A ver qué argumento espera en un axial. Objeto a reflejar y eje de simetría. Este.
¿no? Bueno, la idea es que si uno pone este y lo refleja respecto de X, cae en la otra. Eso yo quería que haga Geofebre y me corre mal. Así que se va a Geofebre. Lo mismo va a pasar con las otras. Es más interesante en las curvas. Por ejemplo, la función logaritmo neperiano es la inversa de e a la x. Súper importante eso. ¿Por qué? Porque cuando uno resuelve una ecuación logarítmica, aparece e a la x. Y cuando uno está en una exponencial y quiere resolver una ecuación, se pasa a una logarítmica. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante saber quién es inverso de quién. Bueno, le propongo hacer el B entonces. Y después van a entender por qué acá tiene una restricción. ¿Por qué el B, que es una cuadrática, tiene una restricción? ¿Cómo quedaría f de g de x? F, paréntesis. F aplicado en vez de a x a f. No, en el b estamos. En el b. O sea, claro, ahí está. Ahí sería -2 y todo elevado al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Muy bien. Acuérdense que esto se cancela, me queda la raíz de x al cuadrado. Esto me da x. ¿Hasta acá va bien? Ahora al revés, la composición de g con x, ¿cómo sería? La raíz de quién? De x menos 2 al cuadrado. Exactamente. De x menos 2 al cuadrado. Después, más 2. Este se va con este, me queda x menos 2 más 2, y esto da x. Nuevamente, ¿qué decimos? Que f y g son inversas. O sea que el dominio de uno es la imagen del otro. Si ustedes chequean acá, van a ver eso. Bien. Podemos hacer la gráfica para que ustedes vean cómo se corresponden en ambos casos. X dejamos, que sería paréntesis x menos 2 al cuadrado, ¿así? Al cuadrado, esa es una, y la otra es raíz de x más 2, afuera. Bien, pero uno podría decir, acá está fallando, profe.
Está fallando la simetría respecto de X, ¿por qué? Porque en realidad hay que tener en cuenta para de dónde hasta dónde estaban definidas. ¿Sí? Ellas no son inversas más allá de esa restricción que tienen, ¿sí? O sea, si uno mira esto, la simetría de dónde se empieza a dar. Aparentemente se empieza a dar de acá para allá, ¿ven? Estos sí son simétricos. Acá también, pero acá no. Entonces, yo tendría que venir acá y miren, si yo hago la intersección entre esos dos, a partir del 2 recién se cumple. ¿Sí? Entonces, uno en GeoGebra podría pedirle, por ejemplo, a este, que lo muestre para los X mayores o iguales que 2, y a este que lo muestre para también, coma, le ponemos la coma nomás, los X mayores o iguales de 2. ¿Eh? La segunda era cero. De 0. Sí, pero acá, a ver, la simetría se comprueba, acá ya no se comprueba la simetría, hasta acá se comprueba. ¿Sí? Así que, Pero la segunda Profe, el raíz de x más 2 era si x es mayor o igual a 0. este, Sí, ah, y aquí es mayor o igual a 0. Ahora sí, perdón. Ahora sí, ven, al estirarse ahí, sí se ve que ambas curvas son perfectamente simétricas respecto de eso. Bien, gracias. Bueno, tenemos este de acá. Vamos a hacer estos dos rápido y entonces podemos pasar al otro. ¿Qué tenemos acá? Para hacer f de g de x. ¿Cómo sería? F es la función grande. G es la función que se mete adentro de la otra. O sea, ahora sería, en vez de x, pongo g de x. Y esto lo elevo al cubo. ¿Está? Porque esto viene a cumplir la función de meterse acá en lugar de x. Y esto va a menos 8. Este 3 lo puedo cancelar con este. ¿Y qué me queda? Me queda x, porque esto sería x más 8 menos 8. Se van. O sea que va bastante bien. ¿Ven como una cuadrática va de acuerdo con una raíz cuadrada, una cúbica con una raíz cúbica? Tiene lógica que puedan ser una inversa de la otra, ¿no? Si esto fuera cuarta, por ejemplo, listo. Y hay que hacer esto, ya te das cuenta que no son inversas. Bien, y g de f de x, al revés. ¿Cómo sería? Vamos a hacer acá que me tengo un espacio. G de f de x. A g lo voy a combinar, digamos, o adentro le voy a escribir esta expresión. X cubo más 8, perdón, X cubo menos 8. Y después más 8. Porque todo esto viene a jugar el papel de X. Bueno, ahí puedo suprimir paréntesis y después
Este se va a ir con este. ¿Y qué me queda? Me queda X al final, ¿sí? Esto no se podría hacer, digamos, pero en realidad ellos saben que se va a cancelar con este otro. ¿Bien? Habría que suprimir paréntesis primero. Después cancelamos, pero la raíz cúbica de X al cubo da X. ¿Qué conclusión sacamos? En el punto C, ¿qué conclusión sacamos? Que son inversas. Nuevamente, ¿Te fijas? son inversas. Sí, en el C también, F y G son inversas. Bien. Probemos hacer el D. A ver, F de G de X, ¿cómo sería? Me dijo. Sería esto mismo, pero en vez de X va a X. O sea, log de qué? Me En vas base un... medio de un medio elevado a la X. Acá viene una cuestión de propiedades del logaritmo, ¿sí? Saben que si un logaritmo de cualquier base tiene un argumento, pero ese argumento está elevado a una potencia, esa potencia puede bajar multiplicando. O sea que esta X puede bajar multiplicando al logaritmo en base a un medio de un medio. Esa propiedad, que la vamos a usar bastante más adelante, dice que el logaritmo en base a de b a la n es igual a n por el logaritmo. No sé si la vieron a esta. Capaz que en la teoría vieron, si vieron la función logaritmo, ¿vieron esto? ¿No? Bueno, esta es una herramienta súper potente porque me permite resolver todas las inecuaciones logarítmicas. Gracias a eso se pueden resolver, a esta propiedad. Entonces, y a la definición de logaritmo. Pero en un principio, esa propiedad va a funcionar. Y acá tengo que pensar, el logaritmo en base a un medio, de un medio, ¿cuánto vale? Claro, ¿a quién tengo que elevar un medio para que me dé un medio? Todo esto vale 1. Por lo tanto, la composición de F con G vale X. Porque el logaritmo de A en base a de A siempre da 1. Bueno, veamos G de F de X. Una exponencial en base a un medio, ¿puede ser o no? Pueden ser inversas. Logaritmo en base a un medio y la exponencial de base a un medio, ¿pueden ser inversas una con otra? Y tienen toda la pinta, porque este es la base y este es el exponente. ¿Bien? Bueno, apliquemos entonces. Esto sería un medio y en lugar de X ponemos logaritmo en base a un medio de X. Bien. ¿Y ahora qué podemos hacer? Hay otra propiedad que dice que si yo tengo por ejemplo, si yo tengo A elevado al logaritmo en base a de X, esto termina dando X, ¿sí? O sea, y esto se puede resolver a la vez aplicando logaritmo a ambos miembros. O sea, si le aplico logaritmo a este y le aplico logaritmo a este miembro, todo este exponente va a bajar. A ver si lo podemos mostrar. Esto se ocupa también bastante, esta propiedad,
poquito más adelante, cuando resuelvan otras cuestiones de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, aparece esto. Si tengo la base elevado a un logaritmo en esa base, me da el argumento directo. Baja la letra nomás, el argumento, no necesariamente va a ser X. ¿Sí? A ver si podemos justificar esto para ver que sea X. Tenemos un medio elevado a la logaritmo de un medio de X. Esto es Y. Si yo le aplico logaritmo en base a un medio, ahí es lo mismo que aplicarle logaritmo a un medio a todo esto. O sea, es lo mismo que aplicar logaritmo un medio a un medio elevado a la logaritmo un medio de X. Perdón. Acá sería la logaritmo de un medio de X. O sea, ¿qué hice? Le apliqué logaritmo a ambos miembros. Esto es una ecuación logarítmica, ¿no? Entonces, le apliqué acá y le apliqué acá. Este que está como exponente, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con el que está como exponente? Baja multiplicando. Entonces me queda que el logaritmo en base a un medio de Y es igual a logaritmo un medio de X por esto. Por el logaritmo un medio en base a un medio. ¿Cuánto vale esto? 1. Y esto, como son los dos logaritmos de la misma base, los argumentos tienen que ser, si son el mismo logaritmo, ¿cómo tienen que ser los argumentos de este con este? Tienen que ser iguales. O sea que Y, que era lo que yo estaba buscando, vale X. ¿Sí? No se enroquen en esto. Yo es para mostrarles nomás que no es un capricho, digamos, que da X. Hay una justificación de por qué esto, si yo tengo la base elevada a un logaritmo de esa base, vale el argumento. ¿Sí? Si quieren copiarlo y si no, sepan que esto funciona. Conclusión, si los dos me dieron X, son inversas. Son inversas ambas. Bien. Esto después lo vamos a usar también, esto de nombrar Y a algo y aplicarle logaritmo a ambos miembros, lo vamos a usar bastante. Disculpe, profe, ¿podría volver a explicar? Sí, vos tenés, partimos de esto, ¿no es cierto? Esto es lo que yo quiero resolver. En vez de ponerle G de f de X, yo lo llamo Y, por una cuestión nomás que sea más fácil. ¿Sí? Le aplico logaritmo de la misma base a ambos miembros para conservar la igualdad. O sea, esto, me fabriqué esto. Y si apliqué eso, lo tengo que aplicar en ambos miembros. ¿Sí? Para que se conserve la igualdad. Pero como yo estoy aplicando un logaritmo, este exponente puede bajar multiplicando. O sea, este puede bajar multiplicando acá adelante. Mirá, ahí bajó multiplicando. ¿Sí? ¿Y por qué elegí base un medio logaritmo? ¿Por qué yo elegí inventarme este? Y no hice logaritmo neperiano, no sé. Porque yo quería que este después me dé 1. Por esto yo hice logaritmo en base a un medio. ¿Sí? Bueno. Gracias, profe. Sí. Miralo tranquilo nomás y lo van a entender. Creo yo. Bien. Esperen que borro esto. Bueno, ahora ya vamos a entrar en la última parte de este práctico, que es las funciones por tramo. ¿Sí? Tienen un problema acá que dice que las temperaturas de una sustancia van cambiando respecto al tiempo. ¿Sí? El tiempo está medido en minutos, o sea, que ¿cómo tiene que ser el tiempo? El tiempo es una variable positiva, o sea que acá se asume por contexto que
Claro, va hasta 0. De 0 a 4. De 4 a 12 y de 12 a 30. Son 3 reglas distintas de comportarse. Puede pasar eso. Puede ser que los modelos matemáticos funcionen hasta cierto tramo y después me tenga que definir otro tramo y después otro tramo más. Eso se llaman funciones por tramo. Entonces, dice, ¿en qué intervalos de tiempo la temperatura aumenta? ¿En cuáles intervalos disminuye? ¿Y en cuál se mantiene constante? ¿Hay que hacer el gráfico para responder eso o se puede responder a partir de acá de la fórmula? Sí, se puede responder a partir de esta fórmula. A ver, ¿cómo van a ser los valores acá? ¿Qué va a estar entre 0 y 4? O sea, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a ir aumentando o disminuye? Aumenta, porque ¿esto qué es ese 15? Lineal. ¿Y cómo se llama el 15? ¿El coeficiente lineal o la pendiente? Y ustedes habrán estudiado que si la pendiente es positiva, mi recta va hacia arriba, o sea, es creciente. Cada uno que aumenta el tiempo, aumenta la temperatura. ¿Cuánto aumenta? 15, 15, 15, 15, así. ¿Ya? Y esta es la ordenada de lo mismo. Vamos acá. El tramo que va es de 4 minutos hasta 12 minutos. ¿Cómo es la pendiente acá? Negativa. Por lo tanto, va a ser una recta decreciente hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Los valores de temperatura van a disminuir. Y de 12 a 30 minutos, o sea, en ese lapso, la temperatura va a valer 20. Para 15, ¿cuánto vale la temperatura? Para 15 minutos. 20. Para 20 minutos. 20. O sea que se mantiene constante. Ahí está la respuesta para las preguntas. Sería, en este tramo, crece, acá disminuye, y acá constante. Siempre estamos hablando de T. En grados centígrados creo que estaba medido, ¿no? Miren cómo sin hacer el gráfico, uno ya por la fórmula, por lo que conocemos, porque las lineales son fáciles, las conocemos bastante bien, ya podemos afirmar un montón de cosas. ¿Qué más nos pide? ¿En algún momento la sustancia se encuentra a 0 grados? A ver. En algún momento, miro la fórmula, ¿les parece que la sustancia va a valer 0 grados? Acá no. Acá no. Y acá habría que ver si de 4 a 12 en algún momento hay posibilidad de que esto se anule. Si ponemos un 12 acá, me va a dar 12 dividido 2, me va a dar 6. ¿Sí? Si pongo un 12. 6 por 15 da 90. Y 110 menos 90 da 20. O sea que aparentemente, como esto va decreciendo, su punto mínimo va a estar acá. O sea, y si en 12 todavía no valió 0 y difícilmente después pueda valer 0. Porque acá se termina ese tramo y después pasa esto. ¿Bien? Es como que vendría bajando hasta 20 y se engancha en 20, así una constante. Ahora después vamos a hacer el gráfico para ver cómo sería el gráfico. O sea que la respuesta sería, acá, la respuesta sería no.
¿Cuál es la temperatura 10 minutos después de iniciar el proceso? ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene un modelo matemático y quiere saber para tal valor cuánto vale? ¿Qué hacer? Hay que reemplazar la fórmula. ¿En cuál de ellas? Porque tenemos 3. Muy bien. Siempre tengo que reemplazar en el tramo que le corresponde, no en cualquiera. Acá le corresponde al 10. Entonces reemplazo en esta fórmula. No tiene sentido reemplazar acá o acá. Bueno, sería menos 15 medios por 10 más 110. Esto sería 15 por 5 es 75. 35. ¿Qué unidad tiene 35? ¿Qué es? Muy bien. Hay que tener en claro que esto es temperatura. O sea que estos son grados centígrados. Bien, después dice, ¿cuánto tiempo después de iniciar el proceso la temperatura alcanza su máximo valor? Su máximo. ¿Y eso cómo podemos hacer? Este no va a ser el máximo valor. Reemplazando acá podemos probar cuál sería el máximo valor de este tramo. 4, porque este va decreciendo, o sea que el más alto es el que está primero. Reemplazo por un 4 acá, me queda, reemplazo por un 4 acá, se cancela con el de abajo, menos 15 por 2, más 110, 80. Dejémoslo que de 80 va bajando, no sé si va a ser más grande. Y acá, este va creciendo. ¿Cuál va a ser el más alto si este va subiendo? En 4 va a estar el máximo. O sea que tengo que reemplazar por un 4 acá. Reemplazo 15 por 4, 60 más 20, 80. O sea que el más alto 80 se engancha con el más bajo de este, que es 80. Con el más alto, digamos, estos valores, pero que corresponde al 4. Estamos viendo entonces que en 4 se engancha una con otra, ¿o no? Porque este termina en 80 y este empieza en 80. O sea que aparentemente esto va a ir subiendo, después se engancha y empieza a bajar y después sigue constante. Esa idea nos da lo que vimos ahora. Bueno, respuesta. ¿Cuánto tiempo después de iniciar el proceso la temperatura alcanza su máximo valor? ¿De cuánto? De 4. ¿A dónde reemplazo el 4? ¿En el de arriba o en el del medio? En el de arriba. Muy bien, porque acá está menor o igual. Acá no entra el 4. Acá. Bueno. 20 por 15, más 15 por 4. Esto es igual a 80 grados centígrados. Y luego dice, ¿cuánto dura todo el proceso? ¿Cuánto dura todo el proceso? 30 minutos. ¿Qué me está preguntando? A ver si dice cuánto dura todo el proceso. Ya sé que la respuesta es 30, pero en funciones, ¿qué me está preguntando? Muy bien, me está preguntando cuánto vale el dominio. El dominio va de 0 hasta 30. El 30 lo puede tomar, digamos que el 0 podría también tomarlo. ¿Sí? Eso ya dependerá ya más específico si se considera o no el valor inicial. Pero ¿cuánto tiempo dura entonces? Dura 30 minutos. Bien, no nos pide el gráfico de esto, pero podríamos hacer un esbozo de la gráfica para que ustedes vean que tampoco hay que complicarse tanto acá. Por ejemplo, si uno dice que la función era 20 más 15t,
La ordenada del origen ya conozco y vale 20. O sea, supónganse que esto fuera 10, acá tenemos 20, por acá va a estar el 40 y por el doble va a estar el 80. Pónganse una cosa así. ¿Sí? 40, por acá va a estar el 80. Muy a grosso modo así. Este empieza en 20, que es la ordenada del origen. Y hasta el tiempo 4, 1, 2, 3, o vamos a trabajar de 2 en 2. Este sería el tiempo 2, 4, 6, 8, 10, después el 20 va a andar por acá y el 30 va a andar por acá, supónganse. ¿Sí? Entonces, hasta el 4, ¿cuánto vale? O entre quién y quién varía hasta el 4. Empieza en 20 y ¿dónde termina? Termina acá. O sea que para graficar una recta, yo necesito conocer 2 puntos, nomás ya está. Y entre medio se maneja de manera proporcional, o sea que estoy seguro que todos estos puntos me dan bien. Se maneja de manera proporcional, o sea, a la mitad le corresponde la mitad. ¿Bien? A la mitad le corresponde la mitad. Bueno, ahora, de 4 el otro tramo, ¿hasta dónde llega? Hasta 12, que andaría por acá. ¿Y cómo era la fórmula? Menos. Bien. Así. Bien. Este ya cuesta un poquito más. La ordenada del origen está allá arriba, pero en realidad no nos importa porque uno podría tomar la ordenada del origen y ir bajando. O si no, podemos tomar los dos valores entre 4 y 12. Para 4 sabemos que valía 80, ¿se acuerdan o no? Y para 12, dijimos que acá daba 90, 20. Para 12 vale 20. Como es una recta proporcional, esto se comporta así. Ese sería el segundo tramo. Esos son líneas de referencia, nomás no se pierdan con eso, porque esa es la función. Y la última, desde 12 a 30 constante, miren cómo son las funciones constantes hasta acá. Mantiene siempre el mismo valor. Bueno, esta función que se enganchó perfectamente un punto con otro es una función continua. Ya un poquito más adelante vamos a ver eso. Si una función se engancha de manera perfecta con otra, sin puntos vacíos, sin cosas raras, se llama función continua. Tiene lógica, ¿eh? Totalmente. Esto si uno sigue con el dedo, lo puede seguir perfectamente la línea de manera continua y no hay mayor problema. ¿Bien? Bueno, nos va a quedar ver ahora algunas funciones por tramo y cerramos con eso. Al menos vamos a dibujar dos. Vayan pasando la asistencia, por favor. Y acá, esperen que grabo. Recording in En progress. Zoom también, por favor, pásenme la asistencia en el chat. Gracias. ¿Quién puede pasar una hoja? Voluntario. Voluntario. ¿Acá? Bien, compañero. Gracias. ¿Pregunta respecto de esto? ¿No? Bien. Nos encontramos con estas varias funciones donde me pide que grafiquen, me pide que analice si son pares o impares. Todavía no hicimos eso de la paridad. ¿Bien? Esta función dice y cuadrado igual a x, con y mayores o iguales que 0. ¿Bien?
¿Qué tiene de raro esta función? ¿O qué es lo que les parece distinto? Resulta que y, ahora x está en función de y. ¿Se puede hacer eso? Claro, se puede hacer. De hecho, cuando uno invierte una función, hace eso. Quiere despejar x en función de y. Bueno, esto hay dos maneras de hacerlo. O vuelvo a la x, o sea, despejo la y y vuelvo a una función de y respecto de x, o grafico, hago la tabla pero al revés. Le voy dando valores a y y obtengo los valores de x. ¿Sí? Ambas soluciones se pueden hacer. Si yo quiero pasar este cuadrado, ¿cómo lo paso al otro lado? Como la raíz más menos, ¿no es cierto? Más menos la raíz siempre que paso una raíz cuadrada. Pero, como la restricción está puesta acá, ¿qué hago? No va a ser más menos la raíz de x. Me quedo con la positiva, ¿no? Y la trabajo como siempre trabajamos. Esa es una opción. La otra opción es trabajar una tablita de y en función de x. ¿Sí? Donde x es igual a y cuadrado. Entonces, yo le voy dando valores ahí mayor o igual a 0. O sea, 0, le puedo dar 1, 2, 4. Antes era x y me daba el valor de y, ahora es al revés. Le doy el valor ahí. ¿Y cuánto vale x? 0. Acá, 1. Acá, claro, es 2 al cuadrado, 4. Y acá 4 al cuadrado. Pues si uno tuviera que graficar esta función, uno está esquematizado y obviamente trabaja con el eje X. Sí, generalmente se trabaja así, no quiere decir que no se pueda cambiar, pero por convención, digamos, uno trabaja así. Entonces, si y vale 0, x vale 0 también, marco ese punto. Acá. Si y vale 1, x vale 1. Si y vale 1, x vale 1. Acá. Si y vale 2, x vale 4. 2, 3, 4. Acá. Y por último, si y vale 4, me tendré que ir a buscar el 16. 4 veces más que esto. No lo voy a encontrar todavía. ¿Bien? Ahora, esto se va a unir como siempre hacíamos. ¿Así? Va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Cuando llegue a 16, que va a estar por acá, recién va a llegar acá arriba. ¿Sí? Esto no es otra cosa que la raíz de x. Esa sí conocen ustedes, ¿no? La función y igual a raíz de x. Entonces, finalmente lo mismo. Uno podría despejar y trabajar con lo que uno se siente más familiarizado, digamos, como en este caso. ¿Sí? Bueno, para saber si una función es par, o sea, f de x es par si sucede lo siguiente. F de x es igual a f de menos x. ¿Cómo se traduce esto en lenguaje simple? Una función es par si un valor y su opuesto tienen la misma imagen. O sea, si para 1 y menos 1 tenés la misma imagen, la función es par. Si para 2 y menos 2, siempre en pareja, ¿no? Si para 2 y menos 2 tenés la misma imagen, es par. Si se cumple eso para todas las parejas de reales o del dominio, entonces la función es par. ¿Conocen alguna función que cumpla con eso? Que vos pongas x y menos x y te dé lo mismo. Por ejemplo, x al cuadrado es la más famosa función par, encima tiene exponente par. Porque si yo pongo 1 al cuadrado me da 1 y menos 1 al cuadrado también me da 1. Si yo pongo 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado me da lo mismo. La función valor absoluto también. ¿Y qué características tienen esas funciones? A ver si podemos
tienen un eje de simetría, que coincide con el eje de ordenadas, o sea, con el eje Y. Las parábolas tienen eje de simetría, todas las parábolas, pero no todas las parábolas son funciones pares. Ojo con eso. Solo cuando el eje de simetría coincide con el eje Y, ahí es par. ¿Bien? Ahora, esta es simétrica respecto al eje Y, o sea, ¿tiene su correspondencia el uno del otro lado? ¿En -1 tiene su correspondencia? ¿Acá? Acá tendría que estar. No pasa nada acá, entonces, esto ya no se cumple. ¿Y cómo se demuestra que algo no se cumple? Probando que un solo caso ya no se cumple. Por ejemplo, acá, esta es la definición de una función par, ¿no? F de X es par, si se cumple, esto habría que agregarle, para ser preciso, digamos, en las definiciones, para todo X perteneciente al dominio. ¿Sí o no? Porque de nada me sirve que se cumpla en un X, en 2, y que en los otros no. Y vamos a definir una función impar, acá al lado, ¿no? ¿Esto quedó claro entonces, la par? Este borro porque ya sabemos que no es ni par ni impar. Vamos al lado. F de X, vamos a decir que es impar si cumple ¿qué cosa? Si un valor y su opuesto dan imágenes opuestas. Si un valor y su opuesto dan imágenes, una arriba y la otra abajo, entonces es impar. Para todo X perteneciente al dominio. ¿Sí? Esa es la definición de una función impar. Quiere decir que tiene que caer uno arriba y uno abajo. Pero no solo caer uno arriba y uno abajo, sino que el de arriba tiene que estar a la misma distancia que el de abajo. ¿Sí? Como a la misma altura, pero al revés. Bien. La anterior no era ni una cosa ni la otra. Ni par ni impar. Porque ni siquiera, bueno, nosotros podríamos decir para los X que pertenecen al dominio, pero en el dominio ni siquiera puedo encontrar su opuesto, entonces no tiene ni sentido hablar de par o impar. ¿Sí? Entonces, la primera, esta, no es ni par ni impar. Acá podemos poner, esta no es par ni impar. Veamos qué pasa por acá. Lo primero que podemos hacer para graficar la función es hacer una tabla de valores XY. Si le damos, podemos ir aplicando la definición de valor absoluto. Si le damos valores, por ejemplo, ¿qué podríamos poner en la tabla? Acá yo me puedo centrar ¿dónde? A ver, ¿cuáles son los puntos que le parece que va a dar algo interesante acá? Que se anule este. Porque en el valor donde se anula, saben que la función valor absoluto o está todo para arriba o todo para abajo, digamos. ¿Sí? Esta, de las lineales. Entonces, si yo encuentro el valor donde se anula, que sería 3, ahí va a ser el punto donde rebota el valor absoluto. Ahora, démosle otros valores. Por ejemplo, 0, 1, y démosle algunos valores negativos. ¿Sí? O demos valor 4, algunos valores negativos. Bueno, si reemplazamos 0 acá, ¿qué me queda? Módulo de 0 menos 3 vale 3. Módulo de 1 menos 3
Esto da 2. Módulo de 3 menos 3, 0. Módulo de 4, 1. Módulo de menos 1, que sería el simétrico de este. ¿Será que da lo mismo? Esto da 4. O sea que ya queda descartado. Con este ejemplito ya podemos probar que no es par. Con este. Acá, como valores opuestos dan imágenes opuestas, acá nomás pueden poner la función no es par. No es par. Esto, ¿saben cómo se llama en matemática cuando yo encuentro algo que no funciona, un solo caso? Contraejemplo. O sea, basta con que uno no cumpla para que caiga todo el para todo. ¿Cierto? Si yo digo para todo X, pero encuentro un X que no lo cumple, ya está. Lógico, ustedes vieron cómo se niega el para todo. Con un existe. O sea, con que exista uno, ya está. Acá estamos mostrando que existe un caso que no cumple y ya está. ¿Sí? Bueno, y si es menos 3, esto da 6. Bueno, yo puedo empezar a esbozar una gráfica. Acá tenemos el 0, el 1, el 3, el 4, el menos 1, el menos 3. Y entonces, en base a lo que yo conozco, para 0 vale 3. Para 0 vale 3. Para 1, 2. Por acá. Después, para 3, 0. Acá. Y después, para 4 ya vale 1. Va por acá. Y para menos 1 vale 4. Va por acá. Y para menos 3 vale menos 6, que va por acá. Esto quedó muy feo, así que vamos a hacer así. Uno podría ir poniendo los puntos donde correspondían, ¿no? ¿Qué dijimos? Vamos por acá. Para 0 vale 3. Ahí. Para 1, 2. Para 2 tendría que valer 1. Para 3 tendría que valer 0. ¿Van viendo una regularidad ahí? Bien. Para 4 vale 1. Para 5 vale 2. Y ya me da una idea de que esto va a ser algo así, hasta acá, digamos, y de acá lo voy a unir con esto. O sea que valor absoluto va a ser esto, sin lo de abajo. ¿Bien? Yo puedo poner acá valor absoluto de x menos 3. Vieron que si no pongo, si dejo valor absoluto, ¿esa qué tipo de función es? Esa sí es par, porque está reflejada respecto del eje. Pero cuando yo le pongo menos 3, ¿qué efecto produce en la gráfica? Bien, siempre que yo... Bien, gracias. Si le falta a alguien más, está acá adelante. Siempre que yo resto algo al argumento, la gráfica se desplaza. Siempre que solo al argumento le reste, va a provocar un desplazamiento lateral. ¿A derecha o izquierda? ¿Sí? Si sumás, va a la derecha. Si restás, va a la izquierda. Perdón. Si restás, va a la derecha.
y si sumaba a la izquierda, al revés de lo que lógicamente uno pensaría, porque tiene que ver con esto. O sea, ¿dónde da 0? ¿Estamos o no? Esta, ya dijimos que no es ni par ni impar. ¿Bien? Para que sea impar, la simetría tiene que ser respecto al eje, al centro, origen de coordenadas. Le doy un ejemplo para que ustedes se den una idea. Esto borramos. Una función impar, muy conocida es la función seno de x. Esta onda es simétrica respecto a este punto, al origen. Si yo tomo este punto, se refleja en el origen y cae acá. Si yo tomo este punto, se refleja en el origen, ¿así? Sí. Si yo tomo este punto, se refleja acá y cae por acá. ¿Ven? O sea que para pi, que vale 3,14, la imagen es la opuesta de menos pi, digamos, ¿sí? Que sería menos 3,14. Hasta acá podría ser par también. Ahora, si yo tomo este valor, se refleja y cae acá. ¿Y este quién sería la mitad de pi? 90 grados sería acá en el medio. O sea, para 90, la imagen es opuesta a la de menos 90. Bien, esta es impar. Sería un caso de una función impar. Otro ejemplo de impar, ¿cuál puede ser? A ver, díganme usted. X. La función impar por excelencia es la identidad. X al cubo. También x al cubo. Ahí. ¿Qué otra? X a la quinta menos 8 será impar. Si le resto un número, le sumo un número, ¿será impar? Esa. Este punto es simétrico respecto de este. Este punto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo la imagen de 1, ¿cuánto da la imagen de 1? Acá. ¿Es la opuesta a la imagen de menos 1? No. O sea que ya al desplazarlo perdí la imparidad. O sea, esta ya no es impar, por ejemplo. Esta, entonces, no es impar. Lo que podríamos hacer es, si le sumo x quinta más x, es impar también. El problema es cuando la desplazamos hacia arriba o a los laterales. ¿Bien? Si pasa por el 0 y todos estos valores son impares, no va a haber problema con la simetría. Ahora, Profe, ¿y el valor absoluto de X más 1 vendría a ser par? ¿no? A ver, valor absoluto de x, ¿el más 1 adentro o afuera? Afuera. Ah, sí. Si es afuera es par. Acá en este caso mantiene la simetría. Muy bien, esa sería par. Bueno, hemos visto una gama de funciones. Vamos a seguir igual la clase que viene. Antes de cerrar este tema, vemos las otras. Y con eso ya podemos empezar el trabajo de sucesión. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, espera. Espera. Esta, ¿no? Esta. Muy bien. Ahí terminamos el Zoom. Si quieren, nos vemos la próxima, que no será el lunes que viene, sino el otro lunes. Bueno, profe, nos vemos. El lunes que viene es el profesor tecnológico, así que me mandan algún regalito. Vale, nos vemos, profe. Vemos, profe. Hasta luego. Pero